Somos Alexandra Sini y Alba Rocosa, juntas Abogacía y Consciencia, y os damos la bienvenida a una nueva entrevista. Hoy tenemos con nosotras a Gabriela Buldó Prats, consultora especializada en estrategia jurídica a partir de la gestión emocional del conflicto jurídico. Gabriela fue juez sustituta durante 15 años, mayoritariamente en el orden penal, pero también estuvo en civil y laboral. Ella se volvió una apasionada de la resolución alternativa de conflictos para evitar precisamente la judicialización como automatismo ante un conflicto jurídico. Ella dice que su misión es acompañarte para que con bienestar identifiques qué necesitas y cómo quieres resolver tus conflictos jurídicos, sin que la vía judicial sea la respuesta automática. Y es muy interesante que esto nos lo diga una persona que estuvo en judicatura durante 15 años, así que por eso la hemos traído aquí, por su propuesta tan interesante y más viniendo de este background como jueza. Bienvenida, Gabriela, y Muchas gracias por gracias. estar aquí. Es un privilegio estar aquí con vosotras dos, con Alba y con Alejandra, y estoy encantada y feliz. Y nosotras. Y nosotras también, Gabriela. La verdad que fue todo un placer conocerte el otro día en persona y nos ha encantado tu propuesta. Así que manos a la obra. Cuéntanos un poco qué te llevó a estudiar Derecho y un poco cuál fue pues, tu trayectoria, tu experiencia. Bueno, yo empecé a estudiar Derecho porque siempre me ha gustado mucho el argumentar, el ver los diferentes puntos de vista, ver cómo se podían solucionar los problemas de las personas. Y en esa época, cuando eres adolescente y estás un poco en el dualismo de qué son los buenos y los malos, lo que está bien, lo que no está bien, de una sociedad muy normativa. Y entonces dices, bueno, pues los malos que se portan mal o que no están de acuerdo con lo que queremos la sociedad, pues tendremos que hacer algo, ¿no? Y con esta idea, como si solo hubiera dos cosas, empecé a estudiar Derecho. Entonces me gustó mucho el Derecho, pero yo ya vi que tenía pues una inclinación por todo lo que era humanista. También tenía la influencia de las películas que veíamos cuando éramos adolescentes, ¿no? A mi padre le gustaban mucho y siempre, claro, ganaba el bueno, perdía el malo, y era como si la justicia fuera algo superior, que siempre lo hacía bien. Y claro, dije, bueno, pues yo quiero hacer esto. Qué bien decidir, los que se portan mal, que salgan, los que se portan bien, ayudarles, ¿no? Y ya cuando empecé Derecho vi que me gustaba más filosofía del derecho, toda la parte humanista de derecho penal, mientras que la parte más de impuestos, todo esto no me gustaba tanto. Y entonces la experiencia también fue muy buena a nivel académico, porque me fui a estudiar a la Universidad Pompeu Fabra, con lo cual también salí de la zona de confort de Barcelona y empecé a relacionarme con mucha variedad de personas, campus universitario, y allí ya mi cerebro empezó a dibujar varias situaciones, varias realidades, que todas eran muy interesantes y que todas confluían. Mientras que yo había estado en el mismo colegio toda la época, desde parvulario hasta en esa época Bupicó, con lo cual pensaba que la realidad era lo que yo estaba acostumbrada a ver a través del colegio, los amigos del colegio. Vale, vale, vale. ¿Y cómo llegaste, ¿no? a querer ser juez y un poco pues tu paso por las diferentes, ¿no? Por los diferentes órdenes o cómo fue esa experiencia en la magistratura? Supongo que es un poco el carácter. A mí siempre me ha gustado decidir. Soy una persona que siempre tomo partido en las cosas y entonces yo ya siempre tuve clara la vocación de fiscal. Yo quería ser fiscal porque entonces no tenías la soledad del juez y de alguna manera quien acaba decidiendo era el juez. Y cuando terminé Derecho dije, bueno, voy a opositar, pero voy a opositar máximo 5 años, porque es la época que yo digo mejor de la vida, eres muy joven, y también por decir, a ver, la vida te pasa si te lo sacas bien, si no, pues no pasa nada, lo has intentado. Entonces empecé a opositar los 5 años, aprobé el primer ejercicio de fiscal y ves, es que el universo me está diciendo que tengo que ser fiscal, pero luego ya cuando dejé la oposición, porque no aprobé el segundo, que fue una decisión muy difícil, porque estabas haciendo algo que la gente te apoyaba mucho, que era como una quimera, 5 años encerrado, estudiando, como que de golpe lo dejaras, ¿no? No se acababa de entender, pero para mí era vital no desconectarte de la vida, ¿no? Estar 5 años encerrado en una habitación estudiando 8 horas
pues es un sacrificio muy fuerte. Yo en esa época solo estudiaba y me daba la sensación que la vida me pasaba por la ventana. Y aunque descansases un día o salieras, no era lo mismo. Y entonces mi preparador me dijo, oye, hay una lista de jueces sustitutos que yo creo que te podrías apuntar. Y yo dije, pero jueces sustitutos, si yo quiero ser fiscal. Bueno, tú apúntate a ver qué pasa. Y me apunté y me nombraron, pero claro, ¡guau, qué responsabilidad! Y entonces fue muy interesante porque el que trabaja de juez sustituto no ha aprobado la oposición, está en una lista de interinos, pero no va a la escuela judicial. Claro. Y de golpe pasas a ser autodidacta. De hecho, te han dicho por oposición que no sirves, pero luego automáticamente, por el interinaje, entras a trabajar de juez. Por lo tanto, tienes que ir con todas tus expectativas de, ay, cómo se hace un juicio, ay, ¿qué va a pasar? Que luego decido yo. Entonces, el comienzo fue muy suave porque empecé por lo que en aquella época eran los delitos de faltas, que eran penas de multa, que no eran temas trascendentes, ¿no? Pues las injurias, el hurto, bueno, esas situaciones más suaves, pero que ya te daban ese bagaje de dirigir un juicio, de ver quién tenía la razón, quién no. Y entonces, por el propio sistema, como decíais en la presentación, primero teníamos una manera o una adscripción que no estabas a ninguna jurisdicción en concreto, porque tenía un poco que ver para qué servías, pero claro, eso implicaba que un día hacías contratos, un día hacías familia, un día hacías faltas, un día te ibas a hacer laboral, con lo cual el cerebro a veces estaba como un poco cortocircuitado. Pero por días, Gabriela. Sí, te llamaban por días, te llamaban por la mañana y te decían, hay un juicio de faltas, le esperamos que el titular no está. Entonces tú ibas corriendo a las 9, llegabas a las 9:30, 10 y hacías los juicios. Bueno, solo es este día, sí, normalmente cuando eran por falta solo te llamaban los días de juicios. Entonces, pues ibas a decanato y preguntabas, ¿qué habrá sustitución mañana? No, en principio no, pero a lo mejor te llamaban por la mañana y te decían que hoy tienes que ir a celebrar juicios ante la jurisdicción social y allí había o bien despidos o todo lo que eran incapacidades, es decir, resolución de contrato e incapacidades. Y entonces, pues tú ibas, habías hecho a lo mejor las faltas y luego ibas a incapacidades. Entonces podía ser que no te llamasen durante una semana o que, por ejemplo, el juez estuviera sin que se cubriera su baja durante una semana, con lo cual podías tener una sustitución de un día, de una semana, de un mes, lo que fuera. Teníamos un orden en función de los méritos y siempre entraba a trabajar el que estaba primero en la lista. Entonces, con esta trayectoria, poco a poco ya te llaman más veces, vas consolidando y entonces yo ya me especialicé en la jurisdicción penal. Pero bueno, estuve cuando entró en vigor la ley del 2000, que eso para mí fue como muy complicado, porque una nueva ley, no estábamos acostumbrados a que nos grabaran, de golpe te grababan, todo el mundo estaba como incómodo. Y sostener eso, ¿no? Era como un poco complicado, pero bueno, un reto, ¿no? También. Y entonces ya me especialicé o me llamaban más para la jurisdicción penal. Yo estaba encantada porque a mí es la que más me gusta por esta vertiente humanista que decía al principio, ¿no? A mí, por como yo entiendo el derecho, estar discutiendo, pues si una gotera, quién la tiene que pagar, no me gusta tanto como poder ver cómo puedes ayudar a esa persona, ¿no? Y entonces ahí sí que he estado, pues desde violencia de género, he estado en menores, instrucción, ejecutorias, vigilancia penitenciaria, y cuando he estado en civil también en incapacidades. Entonces esto lo que a mí me supuso es tener una visión global de la persona. Porque a lo mejor le habías casado, también estuve casando en el registro civil, a lo mejor le habías casado, venían por violencia de género, entre tanto les habían robado el bolso y claro, te dabas cuenta de qué es la vida de las personas, la realidad social en la que vives, ¿no? Y entonces ahí también tuve una evolución en relación a lo que os decía del ser autodidacta, que al principio vas con muchas inseguridades, porque no vas a la escuela judicial, sí que nos hacían unos cursos de reciclaje para que nos pusiéramos al día. Y ahí sí que podíamos consultar las dudas que teníamos, pero eran relativamente cortos por las dudas que teníamos. Y entonces, a partir de aquí, cuando tú ya te haces tu criterio, cuando tú ya empiezas a coger un cierto bagaje, claro, yo estuve 15 años, ¿no? Pues cuando ya llevas 3 o 4 años, ya empiezas tú a tener tu criterio, ya no tienes que estar siempre buscando la jurisprudencia. Entonces es cuando empiezan a salirte las dudas.
Es cuando empiezas a decir, a ver, ¿y esto realmente resuelve? Porque, ¿qué pasa si yo resuelvo de esta manera? Y entonces, ante las inseguridades, hice el máster en Derecho Penal, que lo hacían conjuntamente la Central y la Pompeu Fabra, para que mi criterio no fuese erróneo jurídicamente, que fuera opinable, pero que no me pudieran decir esto que ha dicho usted no se sostiene jurídicamente. Y entonces ya con este bagaje me di cuenta que empecé a ver las cosas distintas. Entonces en esta evolución también me llevó a enfrentarme a situaciones que nunca me había planteado. Por ejemplo, cuando te traen a una persona detenida que ha estado 72 horas en calabozo, que si es mujer no lleva sujetador, si es hombre tampoco lleva el cinturón en los pantalones, que no se han duchado, te confronta con una realidad que no tiene nada que ver con lo que estás acostumbrado. Y entonces, ante esa situación, la preocupación también era un poco cómo trato humanamente a esta persona independientemente de lo que haya hecho. Tenías como una doble función. No sé si los indicios luego van a dar o no para un PA, para unas urgentes, si va a haber elementos, pero yo le tengo que tratar con respeto. Esta persona lleva 72 horas detenida y yo decido sobre la libertad o no. Y esa realidad, ese baño de ver las realidades sociales en las que vive la gente, empezó a que yo también me empezase a trabajar desde todo el punto que hablamos de conciencia, de ver que a veces es un reflejo de lo que te pasa a ti, de cómo puedes separar lo que te pasa a ti de lo que le está pasando al otro, ¿no? Por ejemplo, anécdotas como pueden ser, a ti te han hurtado el bolso y a lo mejor viene un señor por un hurto. Y en ese momento tú estás pensando en tu bolso, me cachis la mar, jolín, ya está bien, y a ese pobre le echas todo lo que estás pensando en ese momento. Claro. O, por ejemplo, en relaciones de pareja, cuando en violencia de género se investiga, si a lo mejor te has peleado con la pareja, no deja de ser que en ese momento cuesta mucho no revivir tu discusión y entrar neutro al procedimiento, ¿no? Entonces, a partir de aquí me interesó mucho pues todo lo que es el mindfulness, técnicas ancestrales también de reparación de daño, porque te dabas cuenta que a la gente, depende cómo la escuches, te explican una cosa o te explican otra. Entonces, para mí, por ejemplo, acabar un juicio y que te digan, ahora sí que le voy a contar lo que ha pasado, porque me he sentido escuchado, a mí me impactaban estas frases, porque decías, pero si hemos pasado todo el juicio. Y entonces esto me llevó a pensar, y a donde estoy ahora, a entender que la gente tienes que escucharla desde su realidad. Tiene que haber como un esfuerzo, entiendo yo, de esta escucha activa que decimos, ¿no? No sirve de nada que yo desde mi realidad intente saber cómo tengo que resolver la realidad del otro. Tengo que entender cuál es la realidad del otro para poder ver si le soy de ayuda o no. Y entonces esto me llevó a ver que muchas veces en los juicios lo que la gente quiere es ganar o perder. Pero entonces ya estamos en esa dualidad de la que hablaba al principio. Es que hay una cantidad de grises, porque por ejemplo en civil puedes hacer una estimación parcial de la demanda o una desestimación parcial, pero en penal no puedes condenar parcialmente o absolver parcialmente. O condenas o absuelves, ¿no? Y entonces te das cuenta que muchas veces las emociones enmarañan la situación y te encuentras que a veces la gente viene enfadada, viene con esa sensación de tristeza, de impotencia, y todo eso impide o son velos que tienen para decidir cómo resolver su vida, ¿no? Entonces a mí es la experiencia que me supuso y luego también al hacer todo el recorrido judicial me llevaba a plantearme que cosas que yo había visto bien en instrucción, una medida cautelar, a lo mejor cuando llegaba al penal la veía de otra manera o cuando estaba en ejecutorias la veía de otra, porque cuando yo empecé a trabajar el juez penal era el que ejecutaba. Entonces ahí podía haber una cierta realidad porque habías visto el juicio, habías oído las partes, te habías hecho como una composición de los hechos. Y entonces en la ejecución ya conocías a esa persona. Pero cuando cambiaron y crearon ejecutorias, es un documento que ejecutas. Entonces te olvidas de la persona que hay detrás de ese documento, a la persona que embargas, a la persona que separas, a la familia.
Y esa falta de humanismo es lo que a mí siempre me ha movido por dentro y me ha conmovido un poco. Eso iba a decir, ¿no? Que al final hacer estas modificaciones en lo que es la organización de los juzgados, en este caso, deshumanizó, dejó de conectar con lo que es la persona, ¿no? No sé exactamente cuál era el objetivo de separarlo, entiendo que es más la neutralidad, pero en este caso jugaba en contra, juega a fecha de hoy, en contra, ¿no? Sí, yo Gabriela. creo que sí, porque muchas veces lo que hace el derecho es decidir sobre un momento o un día concreto de tu vida, salvo que sea un delito continuado. En ese día concreto han podido pasar tantas cosas. Hay tantas, por ejemplo, a mí siempre un problema que me ha preocupado mucho es la individualización de la pena. Vale, me muevo en la mitad inferior o en la mitad superior. Genial. Pero a diferencia de menores, yo no tengo un equipo técnico, no tengo elementos que me digan cómo es la vida de ese señor o de esa señora para yo poder decidir si le pongo, pongamos que estamos de 6 meses a 1 año. ¿Es mejor 6 meses? ¿Es mejor 7? ¿Es mejor 8? Y luego tampoco sé hasta qué punto, como funciona el sistema, la prevención general e individual se cumple. Porque a veces, si se suspende la pena, si no se explica bien, la percepción que se tiene es de impunidad. Claro. No, Sí. de no victimizar o de evitar, ¿no?, lo que se dice al delincuente primario, de que entre en contacto con ese mundo carcelario que es tan nocivo, en el sentido de que, a ver, no deja de ser que está privado de libertad. Y ahí es donde, pues, a veces se producen esas situaciones que si no tienes más elementos para valorar a la persona, el hecho ya lo tienes. Estamos dentro del proceso penal. ¿Se ha aprobado o no se ha aprobado? ¿Tengo elementos o no? ¿Se ha roto la presunción de inocencia? Vale, en este caso se ha roto. Pero ¿cómo determino yo la pena? ¿Cómo determino yo la cuota de multa? Bueno, en general, pues 6 euros diarios, cuota diaria y ya está, salvo que ganes mucho dinero. Bueno, por ejemplo, en violencia de género, cuando tienes que adoptar las medidas cautelares civiles que conlleva la orden de alejamiento, sabes muy poco de esa familia. Como para decidir pensión, como para decidir régimen de visitas, luego ya con las modificaciones que ha habido en la ley, si se tiene que dar o no la tutela al padre, pero independientemente de todo esto, tú ves un proceso sobre tutela o sobre patria potestad o medidas cautelares en civil y no tiene nada que ver en cómo se celebra en violencia de género. Porque allí te mueves por la urgencia del penal. Es como si estuvieras en urgencias de un hospital. Vas poniendo parches, tiritas, resolviendo libertades, absoluciones, órdenes de protección, pero no te deja entrar en consciencia en lo que está viviendo estas personas. No les puedes escuchar en un entorno neutro, porque cuando tú ya le tomas declaración está presente el abogado y el fiscal. Cada uno ya no está escuchando activamente lo que pasa. Están mirando de lo que explica la persona, lo que les va a favor y lo que les va en contra, pero ya no es la escucha activa, ¿no? Entonces todo esto me lo planteé a raíz de ejercer como juez sustituta. Y de ahí, Gabriela, con todo este background, es donde es verdad que tuviste un paso por la Universidad Pompeu Fabra, esto nos lo contaste cuando quedamos, pero a fecha de hoy, que te dedicas a esta consultora de gestión emocional del conflicto jurídico, ¿cómo abarcas eso? ¿De qué manera lo haces y qué resultados estás viendo que tiene? Bueno, esta en proyecto es mi propuesta y entonces resultados no puedo plantear porque de momento no los tengo, pero sí que el planteamiento que yo hago es que haya un elemento para que la gente pueda reflexionar sobre las emociones que le mueven a actuar de una manera o de otra. Me explico. A veces, cuando llegas al juzgado, casos reales, una madre que el hijo le pone el cuchillo porque quiere tener droga para, pues, su consumo. Y cuando tú le preguntas a la madre si le tiene miedo, dice que no, que quiere que se deje de drogar. A veces cuando hay situaciones en las faltas, cuando tú preguntabas, ¿quiere que se le condene? No, yo quiero que me quiera. Entonces tú te das cuenta que esto me ha llevado a estar haciendo un máster de inteligencia emocional que te explica perfectamente cómo la emoción
impacta en el pensamiento. Claro. Entonces, si tú estás con miedo, si tú tienes ira, si tú te sientes traicionado, si tú no eres capaz de ponerle nombre a esto que te está pasando, esto dificulta mucho que tú puedas decidir cómo vas a solventar ese problema. Entonces, yo lo que planteo, yo lo que hago a todo el mundo que hablo de este proyecto y a todo el mundo que se prestan, aunque sea en una conversación más informal, es tener un espacio de reflexión. Que la persona cuando va al colegio de abogados, cuando va a comisaría, pueda hablar con tranquilidad sobre lo que le pasa, como si fuera el médico de cabecera. Y que entonces pudiera decirme, es que estoy muy enfadada porque no hay manera, por ejemplo, que mi hijo haga esto, yo quiero que me haga caso. Si esto se verbaliza así, esa persona tiene que entender que ningún juez, por más que lo crea, por más que le dé la razón, puede poner en una sentencia, el hijo tiene que hacer caso a su madre. Y esto que parece tan obvio, a veces la gente lo olvidamos, porque cuando tú le añades, bueno, pero no te hace caso y la consecuencia, por ejemplo, es que discutís y que a lo mejor un día te ha insultado o que estaba enfadado y ha empujado a un compañero de clase. ¿Tú quieres que se le condene? Y te contestan no. Si la contestación es no, ¿qué hacemos en el proceso penal? Claro, No pintamos nada. todo pierde sentido. Claro, y luego también hay la figura que a veces la gente cuando le dices, pero tú quieres perdonar o te importaría perdonar, no saben que existe el perdón como extinción de causa de responsabilidad. Yo el perdón he oído que se plantee muy pocas veces, evidentemente en los casos que toca, pero la gente muchas veces, si vienen, por ejemplo, a una declaración y tardas en celebrar el juicio, te das cuenta que emocionalmente vienen de otra manera. Ha pasado el tiempo. Ellos mismos, cuando llegan al juicio de faltas, te decían, es que ahora ya, si quiere que le diga la verdad, ni me acuerdo de lo que pasó. Pues entonces, ¿qué hacemos en un juzgado de jurisdicción penal con toda la oficina judicial pidiendo una condena que es una multa que va al Estado y que muchas veces tampoco conlleva una indemnización? Y cuando tú explicas esto dicen, no, esto no lo quiero porque todavía va a enrarecer más el ambiente o la Claro. relación que yo tengo con esta persona, ¿no? Entonces, esta conversación, poderla tener de manera distendida, yo la planteo como un tercero de buena fe. ¿Por qué? Porque yo no quiero trabajar de abogado, yo no quiero interferir en ningún momento en lo que tienen que hacer los cuerpos y fuerzas de seguridad, pero sí que esa persona, en lo que es investigar el delito, también es investigar qué me pasa, la motivación. De hecho, esto luego me sirve para valorar al testigo. Si yo estoy enfadado, si yo estoy en la ira, esto también luego puede valorarse en sentencia diciendo que mi declaración era demasiado iracunda y que realmente no ha quedado probado. Entonces, como un espacio de reflexión por un tercero de buena fe que permita respirar hondo. Si ya entramos en técnicas, que esto ya es súper disruptivo en el mundo jurídico, ¿no? Pero un mindfulness, una respiración, tómese un vaso de agua, respire fondo, no pasa nada, aquí solo le escuchamos. No directamente te sientes invadido porque todo el mundo está tomando notas, o incluso en comisaría, ¿no? A veces, pero bueno, ¿cómo le pegó? ¿Con la mano Ya. abierta o con la mano cerrada? Bueno, primero vamos a ver si realmente esa discusión entre dos amigos que a lo mejor ha llegado a las manos, ellos mismos se dan cuenta de que No salir tiene en tema de sentido. madre no tiene sentido. Yo no quiero que se le castigue. Yo lo que quiero, pues por ejemplo, es que antes de entrar al campo me salude y me diga buenos días. Normas de urbanidad. Hombre, es que solo hace falta ver cómo está la sociedad de conflictiva, de irritable. Entonces, a veces es solo como, vamos a hacer un momento un Kit Kat. Como se dice a los niños pequeños, vamos un momento al cuarto de pensar. Reflexiona, puedes hacer lo que te dé la gana, pero lo que no creo que sea armonioso es que tú creas que el juez va a hacer algo que realmente no está en su mano. Claro. Porque estás delegando al tercero que decida por ti sin tú entender qué te pasa. Y en el juicio todo este acercamiento no es el momento de hacerlo, porque ahí te preguntan por silogismos. ¿Qué ha pasado? ¿Le has pegado o no le has pegado? Y cada parte insistirá en lo que le interesa oír, en lo que decíais en el post anteayer o ayer sobre tener la razón. ¿Qué quiere decir tener la razón? Cada uno tendrá la suya, cada uno tendrá su verdad. Vamos a ver qué ha pasado realmente
y si eso te ha ofendido realmente, porque el proceso penal está para la ofensa. Si tú no te has ofendido, si no quieres castigar, aunque hayan pasado determinados hechos, no hay vía. Habrá otros que no se podrá hacer esto, porque a lo mejor la gravedad del hecho implica una Claro. actuación, pero en muchos otros sí que permite y que la gente pueda hacer una introspección y ver realmente lo que le está pasando por dentro. Porque a veces tú lo oyes en pasillos cuando no saben que tú eres la juez o cuando tú vas a la sala de espera de otro juzgado. No, es que estoy enfadado y es que parece mentira y quiero que se le condene, o a veces dicen, es que no sé qué pinto aquí, si ya no lo he visto nunca más y me da igual. Entonces, Claro. ¿para qué ponemos en marcha todo el sistema penal si la víctima o el ofendido no es lo que le interesa del procedimiento? Por eso la misión, cuando la decías, es ayudarte no a decir qué tienes que hacer, no, para nada, no soy nadie, sino Claro. a que puedas tú verbalizar lo que necesitas. Y a veces puede ser una mediación, a veces puede ser el proceso penal o a veces puede ser solo necesitaba que me escucharan y me dieran un espacio. Y eso, si la gente vive conflictos, no va desencaminado con la humanidad de la persona. Sí, es como un complemento, ¿no? Que al final te permite para según qué casos darles una solución un poco más adecuada, ¿no? Y más Exacto. ajustada. O incluso en los despachos de abogados, como un complemento a lo que hacen. ¿Por qué? Porque ese despacho de abogados normalmente es técnico, buscará jurisprudencia, buscará la aguja en un pajar, pero toda esta parte emotiva no les gusta tanto. Pues tú imagínate que pudieras ir al despacho de abogados diciendo, tengo un problema, me pasa esto, y que dejásemos de vincular, claro, es que si voy al despacho de abogados, lo que querrán es que litigue. No, te voy a escuchar y tengo una colaboradora conmigo que es jurista, que sabe, por lo tanto, lo que te puede ofrecer o no el derecho y ayudará a que tú te expreses con libertad lo que quieres hacer y si decides que es litigar, entonces irá el abogado técnico, el que le gusta buscar toda la jurisprudencia, cómo se argumenta y construirá la denuncia, lo que sea, a partir de lo que tú necesites. Imaginemos, por ejemplo, en tema de custodia de hijos, que a lo mejor no se ponen de acuerdo. El otro día lo decía, o a raíz de situaciones que oyes, ¿no? A lo mejor no me incomoda que mis hijos duerman con el padre los fines de semana que le tocan. A lo mejor lo que me molesta es que el padre tenga ya una nueva pareja y que cuando duermen en su casa esté esta pareja. Pues a lo mejor se puede hablar, oye, pues hasta que esta relación no se consolide, podemos evitar la pernocta y que si es necesario que eso sea el juicio, o sea, no la pernocta de la mujer, ¿eh? Es decir, este tercero con los niños, porque a lo mejor siente que el que le cuenta el cuento es otra mujer. Ahí hay muchas cosas que se mueven. Uf. Pero en lugar de ir a juicio y empezar a decir y a sacar todo lo que ha pasado, todo lo que me ha dolido, ¿puedo centrarme en eso? ¿Puedo decir que lo que no quiero es que haya otra referente de mujer, o pongamos hombres, si es al revés, en casa hasta que yo esté segura que esa relación es sólida, que no me importa que pase el sábado o el domingo, pero no quiero que esa Claro. intimidad de cuando estás en pijama, de si por la noche no puedes dormir, entre en la cama donde está otra mujer que no soy yo, que soy... Esas cosas que son muy de matiz, pero que Sí. a veces es lo que realmente genera angustia, ¿no? Y sufrimiento. Y entonces lo que me parece que es ideal es, de hecho, supongo que la idea viene un poco también de la audiencia previa que se hace en civil, que es vamos a centrarnos realmente en dónde está el conflicto. Y si el conflicto es, pues en este caso, que la relación no está suficientemente afianzada, o que quiero que mi hijo se desintoxique, o que quiero que me digan que me quiere, a partir de aquí sabré cómo vehicular la respuesta, sabré si es dentro de un proceso, sabré si a lo mejor lo conveniente es mediación y por eso yo también hablo de esta restauración emocional. Yo ya vengo limpio, sé lo que me pasa, sé lo que quiero, ya he hecho mis respiraciones, ya sé que estoy enfadado, ya sé que que quiero venganza. A lo mejor dices, no, pues yo quiero vengarme, yo quiero que se gaste el dinero. Ya. Entonces te dará igual si gana o pierda, porque ya le estás haciendo ir a juicio. Y entonces hay esta falta de coherencia entre lo que yo creo que va a pasar y lo que pasa muchas veces.
Sí, totalmente. Es súper interesante esto, Gabriela. Casi estamos llegando un poco al límite que nos hemos marcado, pero sí que te queríamos preguntar brevemente, eh, ¿crees que la sociedad está clamando ahora mismo por una nueva clase de justicia? Yo estoy convencida que sí. La justicia, por muchos problemas que tiene, acostumbra a llegar tarde. La justicia muchas veces es un proceso que, aunque tenga sentencia, a lo mejor hay una responsabilidad civil que es insolvente. Han pasado muchos años y tú esa situación te lleva a un hecho que a lo mejor pasó hace 5 años, que tú ya lo has superado de una manera o de otra. Entonces hay en muchas ocasiones que el derecho no soluciona. Hay en otras que sí, que ordena, que establece unos límites, pero hay toda una serie de grises que no. De hecho, si vemos la crispación, la gente como está en la calle súper enfadada, cuando van a juicio todo el día están protestando, porque si la justicia sirviera, verías que salen contentos. Muchas veces no pasa. Y luego se encadenan los recursos, con los recursos, con los recursos, y es tan largo el proceso que a ti te llega una sentencia después de 5 años de lo que ha pasado, salvo que sea algo muy grave. Si son temas más de convivencia, temas más de sentimientos, no te sirve. Por eso yo siempre distingo la parte emocional de los delitos que realmente son jurídicos. Si ha habido un asesinato, ahí la parte emocional de poco sirve. Pero si hay discusiones, si hay injurias, si hay calumnias, en situaciones de convivencia, incluso en declaración de testigos, tienen que entender muchas veces qué es lo que se le pregunta. Entonces yo creo que la justicia quiere entender bien qué es lo que pasa dentro de un juicio, que hasta ahora no se lo planteaban, pero también a raíz de que hay la mediación comunitaria, se empieza a hablar del conflicto de otra manera. Y yo creo que sí que es necesario que la justicia deje de confrontar a las personas, que empiece a hablar desde la paz, desde tú estás discutiendo esto y el otro está discutiendo esto. Dame tus argumentos, pero desde una argumentación tranquila. Dame los tecnicismos jurídicos que necesito y yo, como juez, que es la función que me atribuyen, no porque sea mejor persona o menor, porque la experiencia, el rodaje, voy a intentar decidir sobre lo que el derecho dice sobre esto. Pero hay como un desplazamiento, hay toda una serie de campañas de ante un problema ves al juzgado y esto no corresponde. Y ahí es donde creo que tiene que cambiar, porque sí que la justicia es muy útil, pero en los casos que realmente necesitas que un juez resuelva. Pero hay un porcentaje muy elevado que no. Y ahí es el matiz, porque evidentemente si trabajo de juez, me gusta el trabajo de juez. Pero también estamos en una sociedad que tiene muchos miedos, que quiere muchas seguridades, y el juez no puede poner a la sociedad a salvo. Y ahí es donde la sociedad tiene que empezar a aprender que en lo que dependa de ellos, en lo que sea posible, tienen que saber ponerse a salvo. Y ahí es donde yo creo que puede haber este cambio. Sí, sí, súper interesante. ¿No? Y aparte, claro, es que todo parece indicar que nos vamos hacia un colapso, ¿no?, de la justicia. Entonces, todas estas acciones o propuestas que pueden servir, ¿no?, para que los propios, bueno, justiciables se aclaren también sobre qué es lo que quieren realmente y que sepan, ¿no?, que tengan toda la información de, oye, si quiero seguir adelante, esto me llevará a esta solución. Pues es muy importante y por eso nos encanta pues tener a personas, Gabriela, como tú, que nos compartan un poquito de su experiencia, ¿no?, y de su perspectiva. Así que muchísimas gracias por estar hoy con nosotras. Un placer. Esperamos tal vez volver a encontrarnos en alguna ocasión y que nos vayas contando cómo está yendo el proyecto, pero muy, muy interesante y la verdad que me ha encantado escucharte. Muchas gracias. A mí poderlo compartir con vosotras también. Gràcies, Gabriela. Gràcies. Nos Adéu, vemos. adéu. Adéu.